Señor, mi hermanito no se mueve. El grito desesperado atravesó la lluvia como un relámpago, deteniendo en seco a Eduardo Montero en medio de la avenida Reforma. El poderoso empresario inmobiliario se giró, encontrándose con unos enormes ojos verdes que lo miraban suplicantes desde un rostro sucio y demacrado. La pequeña, que no tendría más de 8 años, se aferraba a su pantalón de diseñador con dedos delgados y temblorosos. Su vestido desgastado chorreaba agua, y sus pies descalzos dejaban pequeñas huellas en el pavimento mojado. Algo en su mirada, en el brillo desesperado de sus ojos, provocó en Eduardo un escalofrío que nada tenía que ver con la lluvia que caía sobre Ciudad de México. «Por favor, señor, mi hermanito está muy mal como mamá antes de...» La niña se interrumpió, ahogada por un sollozo. Eduardo intentó liberarse. Tenía una reunión importante en su torre de oficinas, pero aquellos ojos le recordaban tanto a Alejandro, su hijo. Las mismas esmeraldas brillantes que había visto por última vez hace 4 años, antes del accidente que destruyó su matrimonio y lo convirtió en el hombre frío que era ahora. Contra todo su juicio empresarial, Eduardo se encontró siguiendo a la pequeña por callejones estrechos del centro histórico. Las antiguas casonas, algunas convertidas en edificios deteriorados, parecían observarlo con sus ventanas oscuras. La niña lo guió hasta un portal semiderruido, donde sobre un colchón húmedo yacía un bebé de no más de 2 años. Sus labios tenían un tono azulado que hizo que el corazón de Eduardo se encogiera. Sin pensarlo 2 veces, se quitó su abrigo de cachemira y envolvió al pequeño. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó mientras levantaba al bebé. «Sofía, señor». «Y él es Miguel». La niña no se apartaba de su lado, sus ojos fijos en el bulto que Eduardo sostenía contra su pecho. «Vamos, los llevaré a un hospital». Eduardo sacó su teléfono y llamó a su chofer. Minutos después, su Mercedes negro se detenía junto a la acera y por primera vez en 4 años, el empresario sintió que algo más importante que los contratos y las negociaciones requería su atención. En el hospital privado más prestigioso de la ciudad, el doctor Ramírez examinaba al pequeño Miguel, mientras Sofía se negaba a separarse de la cama. «Neumonía y deshidratación severa», diagnosticó el médico. «Tuvo suerte de encontrarlos a tiempo, señor Montero. Las próximas 48 horas serán cruciales». Eduardo observaba a través del cristal de la habitación cómo Sofía susurraba palabras de aliento a su hermano. La niña rechazaba cualquier alimento, hasta que él mismo tuvo que intervenir. «Sofía, necesitas comer para poder cuidar de Miguel. ¿Qué diría tu madre si te viera así?». La mención de su madre provocó que los ojos de la pequeña se llenaran de lágrimas. «Mamá siempre decía que debíamos cuidarnos el uno al otro», susurró, aceptando finalmente el sándwich que una enfermera le ofrecía. Durante los días siguientes, mientras Miguel se recuperaba lentamente, Eduardo comenzó a investigar la historia de los niños. Lo que descubrió le heló la sangre. Su madre, Carmen Suárez, había sido empleada de limpieza en uno de sus edificios corporativos. La mujer había enfermado gravemente semanas atrás y la familia había sido desalojada de su vivienda debido a un proyecto de renovación urbana dirigido por su propia empresa. «Vivíamos en un edificio antiguo en la colonia Guerrero», explicó Sofía una noche mientras compartían una cena en la habitación del hospital. «Pero llegaron unos señores diciendo que lo iban a convertir en tiendas bonitas. Mamá intentó hablar con el jefe, pero los guardias nunca la dejaron pasar». Las palabras de la niña eran como puñales en el corazón de Eduardo. ¿Cuántas familias más habían sido afectadas por sus decisiones empresariales sin que él siquiera lo supiera? La pequeña Sofía, con su sabiduría precoz y su amor incondicional por su hermano, estaba despertando en él sentimientos que creía enterrados desde hacía mucho tiempo. Una tarde, mientras Miguel dormía y Sofía dibujaba en un cuaderno que le había regalado, Eduardo recibió una visita inesperada. Marina, su exesposa, apareció en la puerta de la habitación. Su rostro, que alguna vez había sido su mundo entero, mostraba una mezcla de sorpresa y algo más que no pudo identificar. «Eduardo», me llamó el doctor Ramírez.
No podía creer lo que me contó. Marina se acercó a la cama donde Sofía la observaba con curiosidad. ¿Esta es la pequeña heroína que ha logrado lo imposible? ¿Qué quieres decir?, preguntó él desconcertado. Hacerte sentir de nuevo, respondió Marina con una suave sonrisa. Siempre supe que el Eduardo que conocí seguía ahí, en alguna parte. Marina, quien ahora trabajaba como maestra en una escuela primaria, comenzó a visitar el hospital regularmente. Su presencia trajo una calidez que Eduardo había olvidado que existía. Sofía se encariñó rápidamente con ella, especialmente cuando Marina comenzó a traerle libros y a enseñarle a leer mejor durante las largas horas de espera en el hospital. La recuperación de Miguel progresaba favorablemente y Eduardo se encontraba cada vez más involucrado en la vida de los niños. Una noche, mientras revisaba documentos, en la habitación del hospital, escuchó a Sofía tener una pesadilla. Sin pensarlo, se acercó a ella y la tomó de la mano. Los malos sueños tienen miedo cuando alguien te toma la mano, susurró la pequeña, repitiendo las palabras que su madre solía decirle. ¿Usted también tiene pesadillas, señor Montero? Sí, Sofía, más de las que me gustaría admitir. ¿Y quién le toma la mano cuando tiene miedo? La pregunta inocente golpeó a Eduardo con la fuerza de una revelación. Durante años, se había encerrado en su dolor, alejando a todos, especialmente a Marina. Ahora, una niña de 8 años le estaba enseñando más sobre el amor y la valentía de lo que había aprendido en toda su vida adulta. Mientras tanto, en las oficinas de Construcciones Montero, la noticia de que el implacable CEO estaba cuidando de 2 niños de la calle causó conmoción. Francisco Montero, el padre de Eduardo y presidente del consejo directivo, exigió una reunión urgente con su hijo. ¿Has perdido la cabeza?, tronó el patriarca en su oficina con vista al Paseo de la Reforma. Las acciones han caído un 15% desde que comenzó este circo. Todo lo que hemos construido podría desaparecer. Padre, hay algo que necesitas saber. Eduardo intentó explicar, pero Francisco lo interrumpió. No, tú necesitas escuchar. He dedicado mi vida a construir este imperio. No permitiré que lo destruyas por un ataque de conciencia social. La discusión se volvió más acalorada hasta que Francisco, en un momento de frustración, reveló algo que cambiaría todo. Los médicos me han diagnosticado una enfermedad terminal. Me dan 6 meses. ¿Crees que puedo permitirme ver cómo desperdicias tu vida y el legado de esta empresa? El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miró a su padre. Realmente lo miró, por primera vez en años. Vio el miedo detrás de su ira, la vulnerabilidad bajo su máscara de dureza. Padre, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Para qué? Para que me miraras con lástima. No necesito tu compasión, necesito que seas fuerte y mantengas esta empresa a flote. Ser fuerte no significa ser insensible, respondió Eduardo, pensando en Sofía y su inquebrantable determinación de cuidar a su hermano. Estos niños me han enseñado más sobre fortaleza en unas semanas que todos nuestros años de negociaciones despiadadas. Francisco se dejó caer en su sillón, repentinamente agotado. ¿Qué propones entonces? ¿Convertir Construcciones Montero en una obra de caridad? No. Propongo equilibrar el beneficio con la responsabilidad social. Hay una investigación en curso sobre irregularidades en los desalojos de nuestro último proyecto. Docenas de familias fueron afectadas por prácticas fraudulentas de nuestros contratistas. ¿Y qué sugieres? Crear una fundación, destinar un porcentaje de nuestras ganancias a proyectos de vivienda social. Podríamos comenzar con las familias afectadas por el proyecto de la Guerrero. Francisco guardó silencio por un largo momento. Finalmente, con un suspiro que parecía cargar el peso de toda una vida, dijo: «Muéstrame a esos niños que han logrado lo que yo nunca pude, hacer que mi hijo vuelva a sentir». Esa noche, cuando Eduardo regresó al hospital, encontró a Marina leyendo un cuento a Sofía mientras Miguel dormía plácidamente. La escena le recordó tantas noches similares con Alejandro que sintió que su corazón se encogía. Pero esta vez,
El dolor venía acompañado de algo más: esperanza. ¿Te quedarás con nosotros?, preguntó Sofía cuando Marina terminó el cuento. La señorita Marina dice que antes vivían juntos, como una familia. Eduardo y Marina intercambiaron una mirada cargada de significado. Las familias son complicadas, pequeña, respondió él con suavidad. Pero el amor no, dijo Sofía con la simplicidad de la sabiduría infantil. Mamá decía que el amor es como un hilo invisible que une a las personas y que ni siquiera la distancia puede romperlo. Marina se acercó y tomó la mano de Eduardo, como no lo hacía desde hace 4 años. Tu madre era una mujer muy sabia, Sofía, susurró, mientras una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. Los días en el hospital fueron quedando atrás mientras Miguel recuperaba sus fuerzas. Eduardo había decidido llevar a los niños a su penthouse en Polanco, una decisión que provocó reacciones encontradas entre el personal de servicio y los vecinos del exclusivo edificio. Mercedes, su ama de llaves desde hace 15 años, fue la única que recibió a los pequeños con los brazos abiertos. Esta casa necesitaba el sonido de risas infantiles otra vez, comentó la mujer mientras preparaba la que sería la habitación de Sofía, decorándola con algunos peluches y libros que Marina había traído. Desde que el pequeño Alejandro se interrumpió, consciente del territorio delicado que pisaba. Eduardo, sin embargo, ya no sentía el dolor punzante que solía atravesarlo ante la mención de su hijo. Tienes razón, Mercedes. Esta casa ha estado demasiado tiempo sumida en el silencio. La adaptación de los niños a su nueva vida fue un proceso lleno de momentos tanto conmovedores como desafiantes. Sofía, especialmente, mostraba una mezcla de gratitud y precaución, como si temiera que toda esta nueva realidad pudiera desvanecerse en cualquier momento. Una noche, mientras Eduardo la arropaba, la niña le hizo una pregunta que le llegó al alma. ¿Por qué nos ayudó ese día, señor Montero? Mucha gente nos ignoraba en la calle. Eduardo se sentó al borde de la cama, pensativo. ¿Sabes? A veces las personas construimos muros alrededor de nuestro corazón, creyendo que así nos protegemos del dolor. Pero tú, Sofía, con tu valentía y amor por tu hermano, me ayudaste a derribar esos muros. ¿Como en el cuento de la princesa encerrada que nos leyó la señorita Marina? Algo así, sonrió Eduardo. Aunque en este caso, tú fuiste la heroína que salvó al príncipe sin saberlo. Mientras tanto, en las oficinas de Construcciones Montero, una crisis se estaba gestando. Ricardo Valverde, el principal competidor de Eduardo en el mercado inmobiliario, había comenzado una agresiva campaña de adquisición hostil. Los rumores sobre la nueva debilidad de Eduardo y la enfermedad de su padre habían provocado que varios inversores comenzaran a vender sus acciones. Necesitamos convocar una junta extraordinaria del Consejo, insistió Francisco, quien a pesar de su enfermedad se mantenía al tanto de cada movimiento en la empresa. Valverde está aprovechando este momento de vulnerabilidad para intentar tomar el control. Eduardo pasaba las noches en su estudio, revisando documentos y estrategias, buscando una manera de mantener la empresa a flote sin sacrificar sus nuevos principios. Una de esas noches, Sofía lo encontró dormido sobre su escritorio. Señor Montero, lo despertó suavemente. Mercedes dice que no ha cenado, y mamá siempre decía que las mejores ideas vienen cuando el estómago está lleno y el corazón tranquilo. Eduardo miró a la pequeña, que sostenía un plato con sándwiches preparados por ella misma, con la supervisión de Mercedes. Tu madre era una mujer muy sabia, Sofía. Sí, y también decía que no se puede hacer todo perfecto, solo lo mejor que podemos cada día. Esas palabras simples provocaron una epifanía en Eduardo. Durante años, había perseguido la perfección en los negocios a costa de su humanidad. Ahora, gracias a la sabiduría inocente de una niña, veía un camino diferente. La llegada de Marina se había vuelto una constante en la casa. Después de sus clases en la escuela, pasaba las tardes ayudando a Sofía con sus estudios. La niña mostraba un talento natural para las matemáticas y jugando con Miguel,
quien la seguía por toda la casa llamándola Mina. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, Marina encontró a Eduardo en la terraza contemplando la ciudad. ¿Recuerdas cuando solíamos sentarnos aquí a planear nuestro futuro?, preguntó ella, colocándose a su lado. Éramos tan jóvenes, tan seguros de que podíamos conquistar el mundo. Y entonces el mundo nos conquistó a nosotros, completó Marina. Pero quizás no sea demasiado tarde para recuperar algo de esos sueños. Eduardo la miró, notando cómo el sol de la tarde jugaba con sus cabellos, igual que hace tantos años. ¿Crees que merezco una segunda oportunidad? Todos la merecemos, Eduardo. Y has demostrado que eres capaz de cambiar, de abrir tu corazón nuevamente. Estos niños te han devuelto la humanidad que creías perdida. En ese momento, Francisco apareció en la terraza, apoyándose en su bastón. Su figura, otrora imponente, parecía más frágil, pero sus ojos brillaban con una luz diferente mientras observaba a los niños jugar en el jardín. He estado pensando, dijo el patriarca, en crear un fideicomiso personal para ayudar a las familias afectadas por nuestros proyectos. Quiero dejar algo más que edificios de concreto como legado. Eduardo y Marina intercambiaron una mirada de sorpresa. El viejo Francisco Montero, conocido por su implacable visión de los negocios, también estaba cambiando. La transformación de la familia Montero no pasó desapercibida en los círculos sociales de la Ciudad de México. Los rumores sobre los niños adoptados por Eduardo se mezclaban con especulaciones sobre su renovada cercanía con Marina y la misteriosa enfermedad de Francisco. Sin embargo, dentro de las paredes del penthouse en Polanco se estaba gestando algo más profundo que los chismes de sociedad podían captar. Eduardo había iniciado discretamente los trámites para la adopción legal de Sofía y Miguel. La abogada Patricia Mendoza, conocida por su experiencia en casos de adopción, le había advertido que el proceso no sería sencillo. Necesitamos demostrar que los niños estarán mejor, bajo tu custodia, y también investigar si tienen otros familiares que puedan reclamarlos. La investigación sobre el pasado de los niños reveló una historia que conmovió aún más a Eduardo. Carmen Suárez, su madre, había sido una inmigrante guatemalteca que llegó a México buscando una vida mejor. Trabajadora incansable, había logrado mantener a sus hijos con diversos empleos, incluyendo la limpieza en los edificios de construcciones Montero. Una tarde, mientras revisaba los documentos del caso, Eduardo encontró algo que le heló la sangre. Una carta manuscrita de Carmen dirigida a él que nunca había llegado a sus manos. La carta había sido encontrada entre las pertenencias que la mujer había dejado en su antiguo apartamento. «Estimado señor Montero», comenzaba la carta, «le escribo no para pedir caridad, sino justicia. Soy una de las inquilinas del edificio en la colonia Guerrero que su empresa planea demoler. Entiendo que el progreso es inevitable, pero hay familias aquí, niños que necesitan un techo sobre sus cabezas. Solo le pido que nos vea como personas, no como números en un contrato». La carta continuaba detallando las condiciones de vida de las familias en el edificio y proponía alternativas para su reubicación. Eduardo se dio cuenta de que si hubiera leído esta carta a tiempo, si hubiera prestado atención a las personas detrás de sus proyectos inmobiliarios, tal vez la historia habría sido diferente. Mientras tanto, la relación entre Marina y los niños se fortalecía día a día. Sofía había comenzado a asistir a la escuela donde Marina enseñaba, y su inteligencia natural florecía bajo la guía de su nueva mentora. Miguel, por su parte, había desarrollado un apego especial por Marina, buscando su abrazo cada vez que se sentía inseguro. Una noche, después de acostar a los niños, Marina encontró a Eduardo en su estudio, rodeado de papeles y con una expresión preocupada en el rostro. ¿Problemas en la oficina?, preguntó sentándose frente a él. Valverde está presionando fuerte. Ha conseguido el apoyo de varios miembros del consejo y está ofreciendo un precio por las acciones que será difícil rechazar. ¿Y qué piensas hacer? Eduardo sonrió, con tristeza. ¿Sabes?
Hace un mes habría hecho cualquier cosa para mantener el control, incluso si eso significaba destruir a otros en el proceso. Pero ahora ves las consecuencias humanas de cada decisión, completó Marina. Exacto, y no puedo evitar pensar en todas las Carmen Suárez que han sufrido por mi ceguera empresarial. En ese momento, Sofía apareció en la puerta del estudio, vestida con su pijama de flores. Tuve un mal sueño, susurró. Marina se levantó para ir con ella, pero Eduardo la detuvo suavemente. Yo iré, dijo, y tomando la mano de la pequeña, la llevó de vuelta a su habitación. ¿Sabes qué me ayuda cuando tengo pesadillas? Le dijo mientras la arropaba. Pensar en las cosas buenas que pasaron durante el día. ¿Y qué cosas buenas le pasaron hoy, señor Montero? Eduardo miró a la niña, recordando cómo sus ojos verdes lo habían detenido en medio de la lluvia aquel día que parecía tan lejano. Bueno, esta mañana Miguel me llamó papá por primera vez. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Podemos nosotros también llamarlo así? La pregunta, tan simple y tan profunda a la vez, hizo que Eduardo sintiera que su corazón se expandía. Me haría el hombre más feliz del mundo, respondió con voz quebrada por la emoción. Y a la señorita Marina podemos llamarla mamá. La pregunta inocente de Sofía llevaba consigo el peso de todas las esperanzas y miedos que Eduardo había estado guardando. Eso tendrías que preguntárselo a ella, pequeña, respondió, mientras su mente vagaba hacia el anillo que guardaba en el cajón de su escritorio, el mismo que había comprado hace una semana, esperando el momento adecuado. La primavera llegó a Ciudad de México trayendo consigo nuevos desafíos y esperanzas. En el colegio privado donde ahora estudiaba, Sofía había sido seleccionada para participar en el coro infantil, su voz clara y dulce, destacando entre las demás. La pequeña, que antes cantaba canciones guatemaltecas para entretener a su hermano en las calles, ahora ensayaba arias clásicas y canciones tradicionales mexicanas. Francisco, cuya salud se deterioraba gradualmente, insistió en asistir al primer recital de su nieta. No me perderé la presentación de mi Sophie por nada del mundo, declaró con una determinación que sorprendió a todos. El antiguo tiburón de los negocios se había transformado en un abuelo orgulloso que pasaba horas escuchando las historias de Sofía y jugando con Miguel en el jardín de la mansión. La tarde del recital, el auditorio del colegio estaba lleno. En primera fila, Eduardo y Marina se sentaban junto a Francisco, quien, aunque débil, mantenía la espalda recta y una sonrisa expectante. Mercedes había vestido a Miguel con un pequeño traje que lo hacía parecer un diplomático en miniatura. Cuando el Nisponsión coro apareció en el escenario, Sofía destacaba con su vestido azul cielo, regalo de Marina. Sus ojos recorrieron el público hasta encontrar a su familia, y una sonrisa iluminó su rostro. Mientras cantaba su solo en Cielito Lindo, su voz, clara y emotiva, llenó el auditorio, provocando lágrimas en más de un espectador. Tiene algo especial en la mirada, susurró Francisco a su hijo. Algo que va más allá de su edad. Es porque ha visto demasiado para sus años, respondió Eduardo, recordando la carta de Carmen. Después del recital, mientras la familia celebraba en un restaurante cercano, Ricardo Valverde apareció inesperadamente en su mesa. El empresario, conocido por su agresividad en los negocios, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué hermosa familia, Eduardo!, exclamó con falsa cordialidad. Veo que los rumores sobre tu transformación son ciertos. ¿Quién lo diría? El despiadado Eduardo Montero convertido en padre de familia. Sofía, perceptiva como siempre, se acercó más a Marina mientras Miguel se aferraba a Eduardo. Francisco, sin embargo, se irguió en su silla con la dignidad de sus mejores años. Señor Valverde, intervino el patriarca con voz firme, sí, tiene asuntos de negocios que discutir. Le sugiero que programe una cita en la oficina. Este es un momento familiar. Valverde sonrió con desdén. Por supuesto, por supuesto. Solo quería felicitar a la pequeña cantante. Aunque me pregunto si sus nuevos padres saben toda la verdad sobre su pasado. Eduardo se levantó de golpe,
pero fue la voz de Marina la que cortó el aire como un látigo. Cualquier verdad sobre el pasado de Sofía y Miguel solo fortalece el amor que sentimos por ellos. Ahora, si nos disculpa, estamos celebrando un momento familiar. Valverde se retiró, pero sus palabras dejaron un eco inquietante. Esa noche, después de acostar a los niños, Eduardo encontró a Marina en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. ¿Crees que Valverde sepa algo que nosotros no?, preguntó ella preocupada. Patricia está investigando exhaustivamente el pasado de los niños para el proceso de adopción. Si hay algo que debamos saber, lo descubriremos. Me preocupa Sofía, confesó Marina. Es tan sensible, tan intuitiva, percibe cosas que los adultos intentamos ocultar. Como confirmando sus palabras, encontraron a la niña de pie en el pasillo cuando regresaron dentro. ¿Ese señor malo va a separarnos?, preguntó con voz temblorosa. Eduardo se arrodilló frente a ella. Nadie va a separarnos, mi amor, ¿sabes por qué? Sofía negó con la cabeza. Porque el amor verdadero es más fuerte que cualquier amenaza. Y lo que sentimos por ti y por Miguel es el amor más verdadero que existe, como el de las familias de verdad. Marina se unió a ellos, abrazando a la pequeña. Somos una familia de verdad, Sophie. Los papeles solo lo harán oficial, pero el amor ya nos une. Esa noche, mientras Sofía dormía finalmente tranquila, Eduardo y Marina discutían en el estudio. La amenaza velada de Valverde los había alertado sobre la necesidad de acelerar el proceso de adopción. «Hay algo más», dijo Eduardo sacando un sobre de su escritorio. «La investigación sobre el desalojo del edificio en La Guerrero ha revelado irregularidades graves. Valverde está involucrado. Aparentemente, su empresa utilizó tácticas de intimidación para forzar a las familias a salir. ¿Por eso está tan interesado en desacreditarte?» «Exacto. Si sale a la luz su participación en estos desalojos ilegales, su intento de adquisición, Hostil se vendría abajo. Pero necesito pruebas sólidas». Francisco, que había estado escuchando desde la puerta, entró apoyándose en su bastón. «Tal vez sea hora de usar el fideicomiso que creé para algo más que caridad», sugirió. «Podríamos contratar investigadores privados, buscar a las familias desplazadas, documentar sus historias». Eduardo miró a su padre con renovado respeto. El hombre que una vez le había enseñado a ser implacable en los negocios, ahora le mostraba cómo usar ese poder para hacer justicia. «Pero debemos ser cautelosos», advirtió Marina. «No podemos poner en riesgo a los niños». «Por supuesto que no», asintió Eduardo tomando su mano. «Son nuestra prioridad. Sin embargo, estas familias también merecen justicia. Se la debemos a Carmen y a todos los que sufrieron por nuestra ceguera empresarial». La investigación sobre las actividades de Valverde avanzaba discretamente, mientras la vida familiar de los Montero seguía su curso. Marina había prácticamente mudado la mayoría de sus pertenencias al penthouse, aunque mantenía su apartamento como una precaución. La transición había sido tan natural que incluso Mercedes comentó que parecía que la señora nunca se hubiera ido. Una mañana, mientras desayunaban todos juntos, Miguel sorprendió a todos señalando a Marina. «Mamá, ¿me das más leche?». El silencio que siguió fue roto por el sonido de la taza de Francisco golpeando el platillo. Marina, con lágrimas en los ojos, abrazó al pequeño mientras servía su leche. Sofía observaba la escena con una mezcla de anhelo y cautela. «Está bien si tú también quieres llamarme así», susurró Marina a la niña más tarde mientras la ayudaba con su tarea. «Pero solo si nace de tu corazón». Sofía la miró con sus profundos ojos verdes. «¿Y si luego te vas? Como todos». Marina sintió que su corazón se encogía. «Hay promesas que no se pueden romper, mi amor. Y yo te prometo que, pase lo que pase, siempre estaré para ti y para Miguel». Esa tarde, Eduardo recibió una llamada urgente de Patricia Mendoza. La abogada había descubierto algo importante sobre el pasado de los niños. «Encontré a una tía materna en Guatemala», explicó Patricia. «Rosa Suárez. Aparentemente, intentó contactar con las autoridades mexicanas
cuando supo de la situación de su hermana, pero la burocracia y la falta de recursos le impidieron viajar. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ella, ¿quiere reclamar a los niños? No exactamente. Quiere conocerlos, asegurarse de que están bien. También tiene documentos importantes: el acta de nacimiento original de Miguel, fotos familiares, cartas de Carmen. La noticia golpeó a Eduardo con sentimientos encontrados. Por un lado, estos documentos facilitarían el proceso de adopción. Por otro, temía que la aparición de un familiar biológico pudiera complicar las cosas. Esa noche, mientras cenaban, Francisco notó la preocupación en el rostro de su hijo. ¿Qué te inquieta, Eduardo? Antes de que pudiera responder, Sofía intervino. ¿Es por el señor malo de la otra vez? ¿Va a hacernos daño? No, mi amor, respondió Eduardo, sorprendido una vez más por la intuición de la niña. Es sobre su tía Rosa, la hermana de su mamá. Está en Guatemala y quiere conocerlos. El rostro de Sofía se iluminó. ¿La tía Rosa? Mamá hablaba mucho de ella. Nos enviaba dulces típicos en Navidad, pero dejó de hacerlo cuando nos mudamos del edificio viejo. Marina y Eduardo intercambiaron miradas. Era la primera vez que Sofía hablaba tan abiertamente sobre su vida anterior. ¿Te gustaría verla?, preguntó Marina con suavidad. Sofía dudó un momento. ¿Ustedes vendrían con nosotros? Por supuesto, respondió Eduardo. Somos familia, ¿recuerdas? Como cuando fuimos al recital todos juntos. Exactamente así, sonrió Marina. Francisco, que había estado inusualmente callado, se aclaró la garganta. De hecho, tengo una propuesta. ¿Por qué no invitamos a Rosa a venir a México? Podríamos enviar un avión privado para traerla. Los niños necesitan conocer sus raíces, su historia familiar. Eduardo miró a su padre con sorpresa y gratitud. El antiguo patriarca, que una vez había considerado a los niños como una amenaza para el imperio familiar, ahora estaba activamente trabajando para fortalecer sus vínculos familiares. Mientras tanto, en las oficinas de Construcciones Montero, la investigación sobre Valverde había producido resultados sorprendentes. Los investigadores habían encontrado pruebas de un elaborado esquema de corrupción que involucraba a funcionarios públicos y empresas fantasma. Esto es más grande de lo que pensábamos, comentó Patricia mientras revisaba los documentos. Valverde no solo intimidó a las familias, literalmente robó sus hogares mediante documentos falsificados. ¿Tenemos suficientes pruebas para presentar una denuncia formal? Casi, pero necesitamos testimonios de las familias afectadas. Y aquí es donde Rosa podría ayudar. Carmen mantenía un diario detallado de todo lo que sucedía en el edificio. Si Rosa tiene ese diario. Eduardo sintió que las piezas comenzaban a encajar. La visita de Rosa no solo sería importante para los niños, también podría ser la clave para hacer justicia a todas las familias afectadas por las prácticas corruptas de Valverde. La llegada de Rosa Suárez al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México marcó un momento crucial en la vida de la familia Montero. La mujer, de complexión menuda y con los mismos ojos verdes que Sofía, descendió del avión privado, llevando consigo una maleta desgastada y una caja de madera tallada que apretaba contra su pecho como si contuviera tesoros invaluables. Sofía fue la primera en reconocerla. «¡Tía Rosa!», gritó corriendo hacia ella con Miguel de la mano. La mujer se arrodilló para abrazar a sus sobrinos, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas mientras susurraba palabras de amor en español mezclado con expresiones mayas. Eduardo y Marina observaban la escena con una mezcla de emoción y aprensión. Francisco, que había insistido en estar presente a pesar de su debilidad, se apoyaba en su bastón con dignidad. «Señor Montero», dijo Rosa después de los primeros momentos de emoción, «gracias por cuidar de mis sobrinos. Carmen siempre decía que había bondad en su corazón, aunque usted mismo no lo supiera». Las palabras de Rosa provocaron un silencio conmovedor. Eduardo, sorprendido, preguntó, «¿Carmen hablaba de mí?». Rosa asintió, abriendo la caja de madera que llevaba. «Mi hermana guardaba todo, cartas, fotografías, su diario.
incluso recortes de periódico donde aparecía usted inaugurando nuevos edificios. Ella creía que si lograba hablar con usted, entendería la situación de las familias. En la mansión Montero, Mercedes había preparado una habitación especial para Rosa, decorándola con flores y textiles guatemaltecos que había conseguido específicamente para la ocasión. La mujer observaba todo con asombro, especialmente la transformación de sus sobrinos. «Sofía se parece cada día más a Carmen», comentó mientras veía a la niña ayudar a Miguel con un rompecabezas. «Tiene su misma fuerza interior». Marina, que se había sentado junto a Rosa, preguntó con delicadeza: «¿Podrías contarnos más sobre Carmen?» Los niños hablan poco de ella, especialmente Sofía. Rosa sacó un álbum de fotos de su caja de madera. Carmen era la soñadora de la familia. Cuando nuestros padres se enfermaron en Guatemala, fue ella quien decidió venir a México en busca de una vida mejor. Trabajaba incansablemente, pero nunca perdió su sonrisa ni su fe en la bondad de las personas. Las fotografías mostraban a una mujer joven y vibrante, con los mismos ojos verdes de Sofía, sosteniendo a sus hijos en diferentes etapas de sus vidas. En una de ellas, Carmen aparecía frente al edificio de construcciones Montero, vestida, con su uniforme de limpieza, pero con la dignidad de una reina. «Este diario», continuó Rosa, sacando un cuaderno gastado, «contiene todo lo que sucedió durante el proceso de desalojo. Carmen documentó cada reunión, cada amenaza velada, cada promesa incumplida, no solo sobre su caso, sino también sobre el de sus vecinos». Eduardo tomó el diario con manos temblorosas. «¿Puedo?», preguntó, y cuando Rosa asintió, comenzó a leer. Hoy vinieron los hombres de traje nuevamente. No eran de Construcciones Montero, sino de otra empresa. Hablaron de modernización, de progreso, pero sus palabras escondían amenazas. La señora Jiménez del 3B lloró toda la noche. Su hijo enfermo necesita estar cerca del hospital. No pueden mudarse lejos. Las páginas del diario revelaban una historia de resistencia silenciosa, de dignidad frente a la adversidad y de una madre luchando por proteger a sus hijos. Pero también contenían algo más. Evidencia clara de las tácticas ilegales empleadas por Valverde y sus asociados. Francisco, que había estado escuchando en silencio, se acercó a Rosa. «Señora Suárez, ¿estaría dispuesta a compartir esta información con nuestros abogados? Podría ayudar a hacer justicia no solo para Carmen, sino para todas las familias afectadas». Rosa miró a sus sobrinos que jugaban felices bajo el cuidado de Marina. Carmen siempre decía que la justicia llega, aunque a veces tome caminos inesperados. ¿Quién iba a pensar que sería a través de sus propios hijos? Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Rosa compartió con Eduardo y Marina más detalles sobre la vida de Carmen. Les habló de su determinación por dar una educación a sus hijos, de cómo enseñaba a Sofía canciones tradicionales guatemaltecas para mantener viva su herencia cultural y de su fe inquebrantable en que algún día encontrarían un verdadero hogar. «Y lo encontraron», dijo Rosa mirando alrededor de la elegante sala, aunque no de la manera que Carmen imaginó. «¿Nos permite ser parte de su familia?», preguntó Marina con voz suave. Rosa tomó las manos de Marina entre las suyas. «Ya lo son. El amor no entiende de papeles ni de sangre, y veo tanto amor en esta casa. Carmen estaría feliz de ver a sus hijos tan bien cuidados, tan amados». Eduardo, que había estado revisando más documentos del diario, levantó la vista con expresión seria. «Rosa, esto que Carmen documentó es la prueba que necesitábamos contra Valverde, pero usar esta información podría traer atención no deseada a la familia». Rosa se irguió con dignidad. «Mi hermana no guardó estas pruebas para que se quedaran escondidas en una caja. Las guardó para que algún día sirvieran para hacer justicia, y ese día ha llegado». Los días siguientes a la llegada de Rosa transformaron la dinámica familiar de maneras inesperadas. La tía trajo consigo no solo los documentos cruciales para la investigación, sino también un pedazo del pasado de los niños que, en lugar de amenazar su nueva vida, la enriqueció profundamente. Por las mañanas, Rosa enseñaba a Sofía y Miguel canciones tradicionales guatemaltecas
mientras preparaban tortillas hechas a mano con Mercedes en la cocina. El aroma a masa y los sonidos de risas infantiles, mezcladas con melodías ancestrales, llenaban la casa de una calidez que nadie quería perder. Es como si hubiéramos recuperado una parte de nosotros que no sabíamos que nos faltaba, comentó Marina una tarde, mientras observaba a Rosa enseñando a Sofía a tejer en un pequeño telar que había traído de Guatemala. Eduardo, que trabajaba desde casa con más frecuencia desde la llegada de Rosa, asintió. Los niños están floreciendo de una manera diferente. Es como si ya no tuvieran miedo de recordar su pasado. La presencia de Rosa también había traído un cambio notable en Francisco. El patriarca de los Montero pasaba horas escuchando las historias de la mujer sobre Guatemala, sobre Carmen y sobre las tradiciones de su familia. Una tarde, mientras compartían un café en la terraza, Francisco sorprendió a todos con una propuesta. Rosa dijo con su voz que, aunque debilitada, mantenía su autoridad natural. He estado pensando. El fideicomiso que creé para ayudar a las familias afectadas. ¿Qué le parecería dirigirlo? Rosa casi derrama su café. ¿Yo? Pero, señor Montero, no tengo experiencia en... Tiene algo mejor que experiencia, interrumpió Francisco. Tiene el corazón y la sabiduría para entender las necesidades reales de estas familias. Además, conoció personalmente a muchas de ellas a través de Carmen. Mientras tanto, la investigación sobre Valverde avanzaba con rapidez gracias a la documentación proporcionada por Rosa. Patricia Mendoza había organizado reuniones discretas con otras familias afectadas, quienes, al ver el diario de Carmen, comenzaron a compartir sus propias historias y pruebas. Es como si Carmen hubiera dejado un mapa para desmantelar toda la operación de Valverde, explicó Patricia durante una reunión en el estudio. Cada entrada en su diario nos lleva a más pruebas, más testigos. Sin embargo, la amenaza de Valverde seguía presente. Una mañana, mientras Sofía se preparaba para ir a la escuela, un sobre anónimo llegó a la mansión. Contenía fotografías de los niños en diferentes momentos, jugando en el jardín, saliendo del colegio, en el recital del coro. Eduardo sintió que la sangre le hervía al ver las imágenes. Marina, que revisaba el sobre junto a él, palideció. «Está tratando de intimidarnos», susurró. Rosa, que había estado observando en silencio, tomó una de las fotografías. Carmen solía decir que los matones son como los perros que ladran fuerte. Hacen mucho ruido porque tienen miedo. Aún así, debemos ser cautelosos, intervino Francisco. Sugiero aumentar la seguridad alrededor de la casa y la escuela. Esa noche, mientras los adultos discutían la situación en el estudio, Sofía apareció en la puerta, vestida con su pijama favorito, el que Marina le había regalado. «¿Estamos en peligro?», preguntó con una madurez que partía el corazón. Eduardo se arrodilló frente a ella. «No, mi amor, pero hay personas que no están contentas con los cambios que estamos haciendo en la empresa». ¿Como los señores que nos sacaron de nuestra casa? Sí, como ellos. Pero esta vez es diferente, porque ahora estamos juntos y somos más fuertes. Marina se unió a ellos abrazando a la pequeña. ¿Recuerdas lo que siempre decía tu mamá sobre la familia? Sofía asintió. Que la familia es como un tejido, cada hilo es importante, y juntos somos más fuertes que separados. Rosa, que había estado escuchando, sacó de su caja de madera un huipil finamente tejido. Este era de Carmen. Cada color, cada patrón cuenta una historia de nuestra familia. Y ahora, esa historia continúa con nuevos hilos, nuevos colores. Francisco se acercó, apoyándose en su bastón. Y como en todo buen tejido, los hilos nuevos y los antiguos se entrelazan para crear algo más hermoso y más fuerte que antes. Eduardo miró a su alrededor. Su padre, transformado por el amor, a sus nietos. Marina, quien había vuelto a su vida de la manera más inesperada. Rosa, trayendo consigo la memoria y la fuerza de Carmen. Y los niños, que habían cambiado sus vidas de maneras que nunca imaginó posibles. En ese momento, supo que Valverde no tenía ninguna posibilidad contra el poder de esta familia entrelazada. La tensión en Ciudad de México
se podía cortar con un cuchillo cuando los medios comenzaron a publicar las primeras evidencias del escándalo inmobiliario. El diario de Carmen, junto con los testimonios recopilados por Patricia Mendoza, había destapado una red de corrupción que se extendía mucho más allá de Valverde. En la mansión Montero, la vida familiar continuaba su curso, protegida por un equipo de seguridad discreto pero eficiente. Sofía se preparaba para otro recital del coro, esta vez un evento especial donde cantaría un solo en maya, una canción que Rosa le había enseñado. Era la canción favorita de tu madre, explicó Rosa mientras ayudaba a Sofía a practicar. La cantaba mientras les preparaba el desayuno todas las mañanas. La víspera del recital, Eduardo recibió una llamada inesperada de uno de los miembros del Consejo Directivo de Construcciones Montero. Valverde está desesperado, informó el consejero. Está tratando de vender sus acciones antes de que el escándalo explote por completo. Francisco, que participaba en la llamada desde su estudio, sonrió con satisfacción. El imperio que construyó sobre el sufrimiento de otros se está derrumbando como un castillo de naipes. Sin embargo, la amenaza de Valverde tomó un giro más personal. Esa misma tarde, mientras Marina recogía a los niños de la escuela, notó que un auto lo seguía. Con una calma que no sentía, llamó al equipo de seguridad y tomó una ruta alternativa hacia la mansión. ¿Por qué no vamos por el camino normal?, preguntó Miguel desde el asiento trasero. Porque vamos a jugar a ser exploradores, respondió Marina con una sonrisa forzada mientras Sofía la miraba con sus ojos perspicaces, entendiendo más de lo que dejaba ver. Cuando llegaron a casa, Eduardo los esperaba en la entrada, visiblemente preocupado. Patricia llamó, informó a Marina en privado. Valverde está intentando impugnar el proceso de adopción. Alega que ocultamos información sobre la familia biológica de los niños. Rosa, que había escuchado la conversación, intervino con firmeza. Eso es imposible. Como única familiar viva de Carmen, yo he dado mi consentimiento total para la adopción. Tengo todos los documentos que lo prueban. No se trata de la legalidad, explicó Eduardo. Está tratando de ganar tiempo, de presionarnos para que retiremos las acusaciones. Francisco, que observaba la escena desde su sillón, golpeó el suelo con su bastón. Es hora de terminar con esto de una vez por todas. Eduardo, ¿recuerdas el proyecto de vivienda social que discutimos? ¿El de la Guerrero? Exacto. Creo que es momento de anunciarlo públicamente, mostrar que Construcciones Montero está cambiando su forma de hacer negocios. Y quiero que Rosa sea la cara visible del proyecto. La propuesta tomó a todos por sorpresa. El proyecto, que habían estado planificando en secreto, contemplaba la renovación del antiguo edificio donde vivían Carmen y sus hijos, transformándolo en un complejo de viviendas asequibles para familias de bajos recursos, con espacios comunitarios y programas sociales. Las familias que fueron desalojadas tendrán prioridad para regresar, explicó Francisco, y el fideicomiso, bajo la dirección de Rosa, garantizará que nunca más sean vulnerables a especuladores como Valverde. Sofía, que había estado escuchando todo desde la puerta, entró en el estudio. ¿Podemos visitar nuestra antigua casa? El silencio que siguió a su pregunta fue roto por Rosa. ¿Sabes, pequeña? Tu madre siempre decía que los hogares son como las personas. Pueden cambiar por fuera, pero lo importante es lo que guardan en su corazón. Marina se arrodilló junto a la niña. ¿Te gustaría ayudarnos a diseñar los nuevos espacios? ¿Podrías decidir dónde poner el jardín comunitario o la biblioteca? Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Podríamos hacer un salón de música? Para que otros niños puedan aprender a cantar también. Es una excelente idea, sonrió Eduardo. Y podríamos llamarlo Sala Carmen Suárez, en honor a tu madre. Esa noche, mientras la familia cenaba junta, el teléfono de Patricia sonó. Las noticias eran contundentes. Varios exempleados de Valverde habían decidido testificar proporcionando pruebas adicionales de sus actividades ilegales. Se acabó, anunció Patricia. La Fiscalía está emitiendo órdenes de aprehensión en este momento. Valverde no podrá escapar de esta. Francisco levantó su copa de agua. Por Carmen, dijo con voz emocionada.
quien nos enseñó que la verdadera riqueza no está en los edificios que construimos, sino en las vidas que tocamos. Por mamá, susurró Sofía, y por primera vez miró a Marina y Eduardo sin reservas. Y por mi nueva familia, que es tan grande y hermosa como ella siempre soñó. Mercedes, que servía el postre, no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla al ver cómo Miguel se acurrucaba entre Eduardo y Marina, mientras Sofía compartía risas con Rosa y Francisco sobre alguna historia de su madre. El imperio. De Valverde podría estar cayendo, pero en la mansión Montero, un nuevo tipo de imperio se estaba construyendo. Uno cimentado en el amor, la justicia y la memoria de una madre cuyo último regalo a sus hijos había sido guiarlos hacia una familia, que ella de alguna manera siempre supo que existía. El día del recital llegó con una energía especial en el aire. El auditorio del colegio estaba lleno no solo de padres y estudiantes, sino también de familias del antiguo edificio de la Guerrero, invitadas especialmente para la ocasión. En primera fila, la familia Montero al completo, Eduardo y Marina, tomados de la mano, Francisco en su silla especial, Rosa con Miguel en su regazo, y Mercedes, quien se había ganado su lugar como parte esencial de la familia. Sofía, vestida con un hermoso huipil que Rosa había adaptado de uno de Carmen, se preparaba entre bastidores cuando Patricia Mendoza apareció con una noticia extraordinaria. El juez acaba de firmar los papeles de adopción, susurró la abogada a Eduardo y Marina. Oficialmente son sus padres. Marina apretó la mano de Eduardo, conteniendo las lágrimas de alegría. Francisco, que había insistido en estar presente a pesar de su debilidad, sonrió con satisfacción. El coro comenzó su presentación, pero el momento culminante llegó cuando Sofía dio un paso al frente para su solo. La canción maya que Rosa le había enseñado, la favorita de Carmen, llenó el auditorio con una emoción que trascendía el idioma. Hay algo mágico en su voz, comentó una de las antiguas vecinas de la Guerrero, justo como Carmen cuando cantaba en las fiestas del edificio. Mientras Sofía cantaba, en las pantallas del auditorio comenzaron a proyectarse imágenes del nuevo proyecto de vivienda social. Los planos, que incorporaban las sugerencias de Islington Sea, Sofía sobre el salón de música y los espacios comunitarios, mostraban una visión diferente de desarrollo urbano, uno que ponía a las personas por encima de las ganancias. Al terminar su presentación, Sofía bajó del escenario y corrió directamente a los brazos de Marina y Eduardo. ¿Les gustó?, preguntó con ojos brillantes. Fue hermoso, mi amor, respondió Marina abrazándola. Tu madre estaría muy orgullosa, añadió Rosa, con Miguel aplaudiendo entusiasmado desde sus brazos. Eduardo tomó la mano de su hija, ahora oficialmente su hija, y la llevó junto con Miguel al centro del escenario. Marina se unió a ellos mientras Francisco, apoyado en Rosa y Mercedes, se acercaba también. Queremos compartir con ustedes dos noticias, anunció Eduardo al 1970 público. Primero, el proyecto de renovación del edificio de la Guerrero comenzará el próximo mes. Todas las familias que fueron desalojadas injustamente tendrán la prioridad para regresar, con contratos justos y protecciones legales garantizadas por el fideicomiso Suárez Montero. Los aplausos y lágrimas de alegría de las familias presentes llenaron el auditorio. Rosa, quien dirigiría el fideicomiso, sonreía con una mezcla de orgullo y nostalgia, pensando en cómo su hermana Carmen había soñado con un momento así. Y segundo, continuó Eduardo arrodillándose junto a sus hijos, hoy oficialmente somos una familia, no solo en nuestros corazones, sino también ante la ley. Sofía y Miguel miraron a sus padres con asombro. ¿Ya podemos llamarlos mamá y papá siempre?, preguntó Miguel con su vocecita dulce. Siempre, confirmó Marina, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Francisco se acercó a sus nietos con ayuda de su bastón. Y yo tengo un anuncio también, dijo con voz clara. A partir de hoy, Eduardo no solo será el CEO de Construcciones Montero, sino que implementará un nuevo modelo de negocio que incluirá siempre un componente de vivienda social en cada proyecto.
El aplauso fue ensordecedor. Entre el público, varias familias de la Guerrero se abrazaban, celebrando no solo la transformación de una empresa, sino la victoria de la justicia y la humanidad sobre la codicia. Esa noche, en la terraza de la Mansión Montero, la familia celebraba unida. Mercedes había preparado una cena especial, incluyendo platillos guatemaltecos, siguiendo las recetas de Rosa. ¿Saben?, dijo Sofía mientras observaba las estrellas. Mamá siempre decía que las estrellas son ventanas donde nuestros seres queridos nos miran desde el cielo. ¿Creen que ella está feliz? Estoy segura de que sí, respondió Rosa abrazando a su sobrina, porque sus hijos no solo encontraron un hogar, sino que ayudaron a crear uno para muchas otras familias. Marina y Eduardo intercambiaron miradas, cómplices antes de que él se levantara y se arrodillara frente a ella, sacando un pequeño estuche de su bolsillo. Marina, comenzó, con la voz temblorosa de emoción, hace 4 años pensé que había perdido mi capacidad de amar. Pero estos niños y tú me enseñaron que el amor nunca se pierde realmente. ¿Me harías el honor de casarte conmigo otra vez? Los niños saltaron de emoción mientras Marina, entre lágrimas y risas, respondía con un sí rotundo. Francisco levantó su copa en un brindis silencioso, y Rosa y Mercedes se abrazaron, compartiendo la alegría del momento. ¿Ves, Miguel?, dijo Sofía a su hermano mientras observaban a sus padres besarse. Te dije que las familias de verdad son para siempre. Los preparativos para la boda de Eduardo y Marina transformaron la Mansión Montero en un hervidero de actividad. Mercedes y Rosa trabajaban juntas en una fusión única de tradiciones mexicanas y guatemaltecas, mientras Sofía y Miguel participaban en cada decisión, desde las flores hasta la música. ¿Puedo llevar el huipil de mamá en la boda?, preguntó Sofía una tarde mientras ayudaba a Rosa a ordenar los recuerdos de Carmen. Marina, que estaba presente, se arrodilló junto a su hija. Tengo una idea mejor. ¿Qué te parece si Rosa nos ayuda a incorporar algunos elementos del huipil en nuestros vestidos? Así llevaremos un pedacito de tu mamá con nosotras. Los ojos de Sofía se iluminaron, como los hilos de colores que se entrelazan en el tejido. Exactamente, sonrió Rosa, porque eso es lo que somos ahora, diferentes hilos que se han unido para crear algo hermoso. Mientras tanto, el proyecto de vivienda social en La Guerrero avanzaba a paso firme. Eduardo había insistido en que la inauguración coincidiera con la boda, convirtiendo ambos eventos en una celebración de nuevos comienzos. Francisco, cuya salud se había estabilizado, gracias a un tratamiento experimental, supervisaba personalmente los últimos detalles del proyecto. Una tarde, mientras recorría la obra con su hijo, se detuvo frente a lo que sería la Sala Carmen Suárez. ¿Sabes, Eduardo? Pasé toda mi vida construyendo edificios, pero nunca entendí realmente qué significa construir un hogar hasta que vi cómo esos niños transformaron nuestra familia. El día antes de la boda, algo extraordinario sucedió. Las familias que habían sido desalojadas del edificio original organizaron una ceremonia sorpresa en el patio central del nuevo complejo. Habían creado un mural comunitario que representaba su historia, desde los días difíciles del desalojo hasta su regreso triunfal, con la figura de Carmen Suárez en el centro, rodeada de símbolos de esperanza y renovación. Tu madre siempre decía que las comunidades son como jardines, explicó una antigua vecina a Sofía. Necesitan cuidado, amor y tiempo para florecer. La mañana de la boda amaneció con una claridad perfecta. La ceremonia se realizaría en el jardín de la mansión, que Mercedes había transformado en un paraíso de flores y luces. Marina y Sofía llevaban vestidos blancos con detalles tejidos inspirados en el huipil de Carmen, mientras Miguel portaba orgulloso los anillos en un pequeño cojín bordado por Rosa. Cuando Eduardo vio a Marina caminar hacia él, del brazo de Mino Bellonese, Francisco, con Sofía esparciendo pétalos de flores y Miguel siguiéndolas con pasos cuidadosos, sintió que su corazón se expandía de una manera que no creía posible. Hoy no solo unimos 2 personas, comenzó el juez que oficiaba la ceremonia, sino que celebramos la unión oficial de una familia
que el amor ya había formado. Durante el intercambio de votos, Marina y Eduardo incluyeron promesas especiales para los niños. «Sofía, Miguel», dijo Marina con voz emocionada, «prometo no solo ser la esposa de su padre, sino seguir siendo la madre que eligieron confiar en mí». Eduardo, con lágrimas en los ojos, añadió, «Y yo prometo honrar siempre la memoria de Carmen, siendo el padre que ella habría querido para ustedes». Rosa, que observaba desde primera fila junto a Francisco, susurró, «Carmen estaría tan feliz de ver esto». La recepción se trasladó al nuevo complejo de La Guerrero, donde las familias residentes habían preparado una celebración que mezclaba la elegancia de los Montero con el calor y la autenticidad de la comunidad. En el salón de música recién inaugurado, Sofía sorprendió a todos con una presentación especial. La canción maya que su madre le cantaba, pero esta vez adaptada como una bendición para sus padres. Su voz clara y emotiva llenó el espacio, entrelazando el pasado y el presente en una melodía de esperanza. Francisco, observando a su familia mezclarse naturalmente con la comunidad que una vez habían ignorado, se acercó a Rosa. «¿Sabe? Cuando me diagnosticaron la enfermedad, pensé que era el fin de todo. Pero ahora veo que era solo el comienzo de algo mucho más importante». «La vida tiene formas misteriosas de enseñarnos sus lecciones», respondió Rosa, mientras veía a Miguel bailar con Marina y a Sofía enseñar pasos de baile tradicionales a sus nuevos amigos del edificio. Eduardo, sosteniendo la mano de su esposa, contemplaba la escena con una mezcla de asombro y gratitud. ¿Quién hubiera pensado que todo esto comenzaría con un grito desesperado en una tarde lluviosa? Marina apoyó su cabeza en su hombro. El amor siempre encuentra su camino, aunque a veces necesite un poco de ayuda del destino. Y de una niña valiente con ojos verdes. Un año después de la boda, la transformación de la familia Montero y de Construcciones Montero era evidente para todos. El nuevo modelo de negocio, que integraba desarrollo inmobiliario con responsabilidad social, se había convertido en un ejemplo para otras empresas del sector. El fideicomiso Suárez Montero, bajo la dirección de Rosa, había expandido sus operaciones más allá de la Ciudad de México, llegando a otras comunidades necesitadas en todo el país. Francisco, cuya salud se había estabilizado milagrosamente, dedicaba gran parte de su tiempo a mentorear a jóvenes empresarios sobre la importancia de combinar el éxito financiero con el impacto social. Una tarde soleada, mientras la familia celebraba el cumpleaños de Miguel en el jardín comunitario del complejo de La Guerrero, Sofía sorprendió a todos con un anuncio. «Quiero crear un coro infantil», declaró con determinación, «para enseñar las canciones que mamá y la tía Rosa me enseñaron y también nuevas canciones que podamos crear juntos». Marina, que ahora dirigía un programa educativo en el complejo, además de su trabajo como maestra, abrazó a su hija con orgullo. «Es una idea maravillosa, mi amor. ¿Qué les parece si usamos la Sala Carmen Suárez para los ensayos?» El proyecto de Sofía rápidamente se convirtió en realidad. Niños de todas las edades y orígenes se reunían 3 veces por semana para aprender no solo música, sino también las historias y tradiciones que cada uno traía consigo. Eduardo, observando a su hija dirigir el coro con la misma gracia y determinación que había mostrado aquel día lluvioso, sentía su corazón rebosar de orgullo. «Es increíble cómo un momento de compasión puede desencadenar tanto bien», comentó a Marina. «No fue solo compasión», respondió ella, mientras Miguel jugaba con sus nuevos amigos en el jardín. «Fue reconocer la humanidad en otros, algo que Carmen siempre intentó mostrarnos». El complejo de La Guerrero se había convertido en un modelo de comunidad integrada, donde familias de diferentes orígenes y clases sociales convivían y prosperaban juntas. Los espacios comunes siempre estaban llenos de vida. Clases de música en la Sala Carmen Suárez, talleres de tejido tradicional dirigidos por Rosa y programas educativos coordinados por Marina. Francisco, sentado en su lugar favorito del jardín comunitario, observaba todo con satisfacción. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», le comentó a Mercedes,
quien se había convertido en su confidente. Que todo esto comenzó porque mi hijo finalmente aprendió a escuchar. Una tarde, mientras el coro ensayaba para su primera presentación formal, una visitante inesperada llegó al complejo, Patricia Mendoza, con noticias importantes. El modelo del fideicomiso Suárez Montero ha sido seleccionado por las Naciones Unidas como ejemplo de mejores prácticas en desarrollo urbano sostenible, anunció. Quieren que Rosa y Eduardo presenten el proyecto en Nueva York. La noticia fue recibida con alegría, pero la verdadera celebración vino cuando Sofía sugirió que el coro podría presentarse también, llevando sus canciones y su mensaje de esperanza a un público internacional. Porque la música, explicó la niña con la sabiduría que había heredado de su madre, es como el amor, no conoce fronteras y puede transformar corazones. En la víspera de la presentación en Nueva York, la familia se reunió en la terraza de su hogar. Eduardo y Marina, con Miguel dormido en su regazo, escuchaban a Sofía practicar la canción que había compuesto especialmente para la ocasión. Una melodía que entrelazaba palabras en español, maya y náhuatl, contando la historia de cómo el amor puede construir puentes entre mundos diferentes. Rosa, tejiendo un nuevo huipil para la presentación, sonreía con lágrimas en los ojos. Carmen siempre decía que sus hijos estaban destinados a algo especial, pero creo que ni siquiera ella imaginó cuán especial sería. Francisco, que había insistido en viajar con la familia a Nueva York a pesar de su edad, asintió. Lo especial no fue solo lo que hicieron, sino cómo nos cambiaron a todos en el proceso. Mercedes, sirviendo chocolate caliente a todos, añadió, y cómo nos enseñaron que la verdadera riqueza no está en lo que construimos, sino en los corazones que unimos. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, la familia Montero Suárez contemplaba el futuro con esperanza y gratitud. En el cielo, una estrella brillaba con especial intensidad, como si Carmen estuviera sonriendo, orgullosa de ver cómo su último acto de amor había transformado no solo las vidas de sus hijos, sino las de toda una comunidad. Porque a veces, el destino obra de maneras misteriosas, y un grito desesperado en una tarde lluviosa puede ser el comienzo de una historia de amor, esperanza y redención que trasciende generaciones. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que esta historia de amor, transformación y justicia social los haya conmovido tanto como a nosotros. La familia Montero Suárez nos enseña que el verdadero cambio comienza con un acto de compasión y que el amor tiene el poder de transformar no solo corazones, sino comunidades enteras. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. La encontrarán haciendo clic a su izquierda. Si esta historia tocó sus corazones, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad y la belleza de la vida. Los esperamos en los comentarios para compartir sus reflexiones sobre esta hermosa historia de amor y redención.